Hola, hola, saludos, bienvenida, bienvenido. Ismael Cala en Asunción, de vuelta con Mega Documental a través de Mega TV Paraguay. Y la verdad que me siento como en casa, porque ustedes aquí me hacen sentir en cada viaje como si estoy en mi propia casa, con la comodidad de estar entre amigos y también con la posibilidad de conversar con interesantes personalidades de este país que tan amablemente nos acercan nuestros amigos de Vamos por Más Producciones, Rodolfo González Friedman y mi querida Marlucy Bordón Hey. Y por supuesto, un agradecimiento muy especial a nuestros amigos de la producción técnico-artística de este programa que trabajan con tanto profesionalismo para que usted nos vea a través de esta pantalla. Vamos ya al encuentro de nuestro gran invitado de este episodio. La verdad que estoy entusiasmado porque lo conozco, lo acabo de conocer, sabía de su existencia y gran trayectoria, pero he tenido la oportunidad de conversar con él antes de que comience la transmisión y le digo que es un excelente ser humano. Su especialidad son las finanzas, el desarrollo sostenible y la integración económica internacional. Trabaja no solo en este país, sino también con otros del Mercosur, Alemania y Estados Unidos. Es también asesor de poderes del Estado, de gremios y varios organismos internacionales. Y tiene más de 20 libros publicados, que bueno, ahora vamos a conversar. Así que le doy la bienvenida a este hombre multifacético, al consultor y analista económico, el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Bienvenido a Mega Documental. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por la presentación, Ismael Cala. Es un gusto conocerlo personalmente y de paso saludarle a su numerosa audiencia desde Paraguay. Que ahí le está viendo, ahí está, todo Paraguay. Es un gusto saludar a todos ustedes. Muy bien. Doctor, yo quiero empezar por la prehistoria, que es la infancia. Son esos primeros años donde está la formación de la personalidad de un ser humano, donde recoge sus herencias. Entonces me gustaría saber en qué parte de este hermoso país usted nació y cuáles son esas memorias que guarda de su niñez temprana. Sí, cómo no. Nací en San Lorenzo, a 13 kilómetros de Asunción. Hice los estudios en el colegio de Goethe, que lleva el nombre del famoso enciclopedista alemán. Posteriormente pasé a estudiar en la Universidad Católica, ya con énfasis en administración, tributación y finanzas. Y más allá, todavía, ya con la suerte de tener contactos con Alemania, he recibido la beca de la Fundación Adenauer de Alemania para hacer en Alemania los estudios de macroeconomía. Me he especializado en cuestiones de integración económica internacional, pero también en todo lo que tenga que ver con temas aparentemente difíciles, como tributación, como Unión Mercosur, Unión Europea, por ejemplo, la cuestión relacionada con Itaipú y con muchos otros aspectos que la gente tiene el preconcepto de que son sumamente difíciles, inexpugnables casi. Entonces mi tarea se ha especializado con el correr de los años en ser un buen traductor. Simplemente pasar al lenguaje cotidiano. Correcto. Lo que aparentemente es muy difícil. Y eso tiene un valor enorme porque la verdad como periodista me empatiza eso de ser traductor, porque muchas veces uno en el periodismo tiene que entrevistar a personas que en su oficio o en su industria utilizan una jerga que solo se entiende entre abogados o que solo se entiende entre médicos, pero que si tú no estudiaste eso y te hablan con esa jerga, no se entiende de lo que te están hablando. Y en el mundo de las leyes, las licitaciones, todo este tipo pues es una jerga que solo queda en una élite, ¿correcto? Es cierto. La virtud está en poder pasar a palabras sencillas y eso requiere mucho conocimiento previo. Me debo mucho a este país, Paraguay, pero también aprendí muchísimo de Argentina y de Brasil, países en los que pude hacer posteriormente seminarios de especialización en temas concretos. Más adelante tuve la oportunidad de vivir en España unos 5 años, en Alemania en total 20 años. ¿En Alemania vivió 20 años? 10 años de corrido haciendo los estudios de grado y de posgrado y de doctorado y posteriormente 10 años más trabajando para capital alemán y suizo en una gran empresa laminadora de productos de acero para la construcción en Paraguay. Posteriormente tuve la suerte de ser becado a los Estados Unidos por la Eisenhower Fellowships. Es decir, tengo algo así como un cúmulo de experiencias en el exterior, pero tengo que decir,
Mi corazón está en Paraguay, en Sudamérica, y debo muchísimo a la parte sur de Sudamérica. No, y de hecho, la prueba está en que está usted en Paraguay. Ah, no, desde luego. Y además con mucho gusto trabajando allí en esto que puede decirse como mi cuna profesional, que son estos países del sur de Sudamérica. ¿Qué le queda de alemán y de Alemania? Porque una persona que ha estado 20 años tan expuesto a una cultura, y siento yo que es una cultura muy diferente a la cultura latinoamericana, a la cultura quizás de ustedes como paraguayos, Sí. ¿qué quedó de esa cultura alemana que rescató usted porque le pareció beneficioso? Un aporte enriquecedor para mi trayectoria profesional y para mi personalidad también. Alemania y sus valores se convirtieron en algo así como mi segunda matriz existencial, sin subestimar tampoco la de España, porque allí estuve también algunos años, y eso me enriqueció totalmente. Me faltaba el complemento de los Estados Unidos y eso lo he logrado posteriormente. Hoy en día soy director de una organización sin fines de lucro de nombre Patria Soñada, que tiene sus vínculos con el resto de América Latina y también con los Estados Unidos, con dos fundaciones muy influyentes allá. Eso hace que mi visión geopolítica esté realmente cimentada en la parte occidental. O sea, Unión Europea, Estados Unidos y Sudamérica. ¿A qué se dedica esta fundación? Porque lo leí en la biografía y me dio curiosidad saber cuál es la misión de Patria Soñada. La misión de Patria Soñada es establecer un Estado de Derecho en democracia hacia el desarrollo sostenible, regido por valores humanos compatibles con la dignidad de cada ser humano, ¿verdad? Pero poniendo énfasis en el desarrollo sostenible. Eso quiere decir no solamente una macroeconomía todopoderosa como la tiene Paraguay, sino también y sobre todo la microeconomía, es decir, los pequeños empresarios, tanto urbanos como rurales, donde está la multitud del empresariado en todos los países, también en Paraguay. Y aquí hace falta señalar, así como dije con todas las letras, que Paraguay tiene fortaleza macroeconómica, le falta mucho hacer para integrar en prosperidad compartida a los miembros de la microeconomía, es decir, los pequeños empresarios urbanos y rurales. Aparte de eso, tenemos mucho que mejorar en cuestiones de justicia social y al equilibrio medioambiental le estamos dando localmente poca importancia porque estamos literalmente echando abajo nuestros bosques y no les damos mucha importancia a los humedales, que son algo así como la vivencia en la superficie de las aguas subterráneas, que Paraguay tiene además una fuente impresionante de agua dulce subterránea conocida como el acuífero Guaraní, que también pasa por el norte de Uruguay, por una parte de Argentina y por el Brasil. Pero Paraguay está en el centro de esa extraordinaria cantidad de agua subterránea. Paraguay podría ser llamado el país de las aguas. Y es interesante que la última sílaba de Paraguay es Y, pero en guaraní significa agua. Oh. Es el país de las aguas. Y tenemos ahí una riqueza extraordinaria. No por eso se ha construido aquí también, sobre el río Paraná, esa represa gigantesca de Itaipú, que es probablemente una de las más exitosas del mundo y una de las más grandes del mundo también. O sea que vale la pena que hagamos de eso hoy uno de los temas centrales de la entrevista. Y por supuesto, vamos a regresar después de esta primera pausa hablando de Itaipú y yo creo que usted nos va a ayudar a entender la complejidad que desde los ojos de mucha gente es Itaipú y cómo se maneja. Así que hacemos una pequeñísima, breve pausa en Mega Documental aquí a través de Mega TV y seguimos conversando con el doctor Rodríguez Silvero. Ya volvemos, no se me despeguen. Gracias por estar de regreso con Mega Documental, con Ismael Cala. Y la verdad que este episodio es muy especial porque estoy disfrutando enormemente la conversación con nuestro invitado, el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Vamos a hablar de Itaipú, pero antes, en el corte, usted me estaba diciendo que lo que me explicaba del significado de la Y con agua, hay un corto. Exacto, hay un cortometraje que fue premiado y que lleva el nombre de Marca Registrada y que hace referencia a que
de aguas Sí. podría ser realmente el distintivo para nuestro país, porque este es el país que está surcado por ríos y arroyos, pero además por esa corriente subterránea gigantesca de agua dulce. Y aparte de eso, hemos tenido la suerte de poder construir junto con el Brasil Sí. esa represa que ha sido todo un éxito, porque es energía limpia, renovable y que está entre las más grandes del mundo, ¿no? Itaipú. Itaipú binacional. Y que además, si mal no recuerdo, quiere decir piedra que suena. Así mismo. Piedra que suena. En guaraní. En guaraní. Y haciendo un paralelismo con esa famosa frase que dice, cuando el río suena, hace falta un asesor y un traductor de su experiencia para hablar de aguas. Sí, claro. Es que realmente estos dos países que tuvieron en el siglo XIX una experiencia poco grata en la guerra de la Triple Alianza, en la que Paraguay tuvo que enfrentar nada menos que a 3 países. El rol de Brasil hacia el final de la guerra no es precisamente para volverse, digamos, orgulloso de lo que ha pasado como país, ¿verdad? En la parte final de la guerra, Brasil ya no hubiese tenido que ser tan represor con el vencido Paraguay, porque Paraguay terminó diezmado, desmembrado y con muy poca gente, porque ha sido probablemente la guerra más sangrienta de toda la historia de América Latina, ¿verdad? Y sin embargo, estos dos países, un siglo después, se pusieron de acuerdo en solucionar un nuevo problema de conflicto limítrofe que teníamos y decidieron conjuntamente crear una represa hidroeléctrica, asumiendo ambos países la responsabilidad de su construcción, de su financiamiento, de la producción y de la distribución de la energía eléctrica. Ciertamente Paraguay ha puesto todo de sí, también en un 50% en materia de aguas, otra vez, Sí. ¿no? Y el Brasil lo mismo, es decir, han compartido los recursos hídricos del río Paraná en este caso, y lo han hecho de forma tal que nunca ha faltado ni la tecnología ni la financiación para llevar a cabo con éxito esta represa hidroeléctrica. Me imagino que el directorio de Itaipú buscó en usted a un asesor que pudiera tener el énfasis en la competitividad, la eficiencia, la transparencia y la comunicación asertiva, sobre todo hacia la población, con temas que a veces, como decíamos al inicio de la conversación, se hacen muy complejos porque involucra a 2 naciones. Sí, efectivamente. Yo tengo que decir que me ha tocado en suerte haber estado hace más de 20 años en el Consejo de Administración de Itaipú, que es algo así como el poder legislativo interior de la entidad binacional. Pero ahora, en los últimos tiempos, me han recontratado, esta vez como asesor de los últimos 3 directores generales. Es decir, que estoy estableciéndome ya como asesor de la Dirección General Paraguaya, pero lo que realmente estoy haciendo es simplemente poner a disposición de la Itaipú Binacional y de la ciudadanía mis conocimientos, que es experiencia acumulada, la mejor definición de tecnología que conozco, Ismael. Itaipú es la mayor pero es la mayor productora de energía del planeta. Es una de las mayores. Eso depende de cómo se cuantifique y qué indicadores uno utilice. Pero en todo caso, aquí en la zona es lo mejor que hemos tenido hasta el momento en construcción de represa hidroeléctrica. Y lo interesante de señalar, apreciado Ismael Cala, es que el Brasil, en aquella época en que se iniciaron las primeras conversaciones sobre la represa, que fue a fines de los años 60 del siglo pasado, sobre todo a comienzos de los años 70, se dejó en claro que ambos estados querían constituir una figura jurídica por un tratado binacional que forme parte del derecho público internacional, de forma tal que los documentos oficiales de la Itaipú binacional porque es Paraguay y Brasil, y Brasil y Paraguay simultáneamente, que esos documentos oficiales sean los documentos rectores de la represa hidroeléctrica, y eso ha ocurrido desde aquel entonces hasta ahora. Lo interesante, Ismael, es que en aquella época en la que se empezó a hablar de esto, Paraguay tenía una producción en términos de Producto Interno Bruto que era pequeñita, era apenas unos cuantos
miles de millones de dólares. Brasil ya era en aquella época también un gigante. Claro. Que depende de qué indicadores uno utilice, son muchas veces más Paraguay en términos de superficie de producción y de población. Estamos hablando de un gigante. Bueno, casi es como un subcontinente Brasil, mismo, ¿no? Un gigante en Sudamérica trabajando en forma conjunta e igualitaria con un país diminuto en Sudamérica y a todas luces en forma exitosa, porque en un comienzo el Brasil estaba consumiendo el 97% de la producción hidroeléctrica y Paraguay solamente la diferencia. Es decir, en términos de proporciones, el Brasil además ha tenido, digamos, el interés, pero también la solidaridad con un partner muy pequeñito para hacerse cargo de la financiación de la represa, porque ha conseguido de todas partes, no solamente de Eletrobras, que es la empresa hidroeléctrica brasileña del Estado y que ahora está en proceso de privatización, no solamente de Eletrobras, sino de muchas otras fuentes de financiación, y el gobierno brasileño fue el que asumió la responsabilidad por el pago de esa suma gigantesca. Es decir, fue codeudor desde el vamos. Afortunadamente, Paraguay no tuvo que asumir esa responsabilidad, pero en el transcurso de todos estos años y décadas, como la economía paraguaya es muy pujante y está creciendo a un nivel extraordinariamente fuerte durante muchos años, imagínense ustedes que en 15 años ha crecido el 60%, que es mucho para Sudamérica. Entonces fue recuperando terreno. Hoy en día está utilizando ya algo así como más del 10% de la producción de la hidroeléctrica. Ya hemos llegado a unos cálculos que hablan del 13%, y lo más interesante es que con el aumento de la demanda interna de electricidad paraguaya, esto dentro de apenas 10 años va a llegar a consumir ya el 50% de la producción de energía hidroeléctrica que le corresponde en Itaipú. Es decir, se va a quedar con la mitad. Con la mitad, que es como debería ser, ¿no? Que es como debería ser. Y el valor para entonces sería algo así como 60.000 millones de dólares, en los que ambos países son copropietarios. Es decir, a cada uno le correspondería 30.000 millones, ¿no? Ahora, ¿qué tan fácil es y cómo se pone en práctica entre los dos países propietarios, Brasil y Paraguay, las reformas de documentos oficiales? Y le pregunto esto porque a mí eso me viene a la cabeza incluso con las constituciones de los países, ¿verdad? Que se han hecho hace un siglo, 2 siglos, y el mundo cambió. Y a veces uno ve la complejidad de cambiar ese tipo de documentos oficiales que son las constituciones de un país, pero en este caso es casi la constitución de Itaipú. Así mismo. Y se puede decir con lenguaje sencillo, porque de eso se trata, que es un tratado binacional que está sometido a derecho público internacional y que ha adoptado para sí mismo la figura de condominio indiviso. Es decir, no se puede decir que esta parte del agua sea de Brasil y esta parte del agua sea de Paraguay, ni que esta turbina sea brasileña, ni que esta turbina sea paraguaya, sino que el criterio de la binacionalidad es determinante. Además, el directorio está constituido por paraguayos y brasileños. No se puede decir que exista un directorio paraguayo y un directorio brasileño. No, el directorio está compuesto en paridad de condiciones por brasileños y paraguayos. Y el directorio es el ejecutivo, digamos, y la parte legislativa, que es el consejo de administración, tampoco hay un consejo paraguayo y un consejo brasileño. No, el consejo es de paraguayos y brasileños. El consejo de administración es también binacional. Entonces, esos documentos oficiales que constituyen las normas vigentes a ser cumplidas por ambas naciones son el tratado binacional y tiene 3 anexos. Un anexo habla del estatuto. El otro anexo, que es el anexo B, habla de las obras, las instalaciones, la construcción de la represa, digamos, todo lo que tenga que ver con usina, con producción, con turbinas, ¿no? Y el anexo C, que tiene que ver con la parte financiera. ¿Cómo financiamos esto y cómo lo pagamos al final? Y la determinación de la tarifa, que es la que recauda los fondos con los cuales hay que pagar la deuda. Y afortunadamente se ha llegado a una decisión binacional muy interesante. Pagar todas las deudas que se ha tenido en el pasado de forma binacional y en forma tal que para el año 2023 esté todo cancelado. Y eso es lo que va a ocurrir en el año 2023, y por eso
el anexo C, que trata de estos temas, dice claramente que será posible una eventual revisión de las cláusulas del anexo C en el año 2023. Pero no hay que esperar para eso el año 2023 porque una parte de esa deuda ya va a bajar considerablemente en el año 2022. Es decir, que ahora, en septiembre de 2021, ya deberíamos hablar paraguayos y brasileños y paraguayos acerca de cómo establecer el cálculo de la tarifa de tal forma que la tarifa, con esa disminución de una parte de la deuda que ya se produce en el 2022, no caiga sustancialmente, sino que caiga solamente hasta un nivel tal que ambas partes, Paraguay y Brasil y Paraguay, puedan sacar provecho de la recaudación que produce esa tarifa. Y claro, en el 2023 cae a cero la deuda y por lo tanto allí también la tarifa va a caer sustancialmente. Y otra vez... La tarifa es lo que cuesta la energía al consumidor. Exacto, lo que paga la gente. Es una forma fácil de decir. En realidad primero se establece por las dos propietarias que son la ANDE, que es la Administración Nacional, la paraguaya, de electricidad, y la Electrobras. Son las propietarias, ¿verdad? Se ponen de acuerdo. Y también el Consejo de Administración y el directorio se ponen de acuerdo en la tarifa, porque es la que tiene que proporcionar los fondos para seguir conviviendo. Y eso tiene que ver con la deuda. Y eso tiene que ver con la deuda que desaparece. Porque yo sí he escuchado aquí, ya me estoy pasando un poco de los minutos para terminar este tema, antes de ir a la pausa, porque yo he escuchado acá muchos paraguayos que a veces no entienden por qué si hay tanta agua, por qué si se produce tanta electricidad, es tan cara la electricidad. Entonces, ¿tiene que ver con esto de la deuda, doctor? Sí, tiene que ver con la deuda, pero eso que pasa con nuestra ciudadanía y con una parte de nuestra población, no solamente, no quiero identificar ciudadanía con población, porque hay ciudadanía que ha tenido acceso a educación y que está en condiciones de dirimir, de entender y de discutir en estas cuestiones. Hay otra parte de la ciudadanía que no ha sido incorporada todavía a los beneficios del Estado de Derecho en democracia, tampoco está marginada brutalmente. Simplemente no han sabido y no han podido todavía disfrutar de las ventajas de un Estado de Derecho en democracia. No obstante, todos ellos forman parte de nuestros interlocutores y todos ellos hablan de Itaipú, pero en muchos casos no están informados. O si no están informados y tienen condiciones para informarse, no lo hacen, y en algunos otros casos, que es lo lamentable, por intereses creados, están transfigurando la realidad y presentando una situación que no es realmente la real. Entonces, para evitar ese conflicto de una percepción equivocada por candidez o por ¿cómo diríamos? Por mala interpretación deliberada, que es grave ya. Bueno, para evitar eso es que realmente tenemos que volver a lo esencial. Y lo esencial son los documentos oficiales de la Itaipú Binacional y los hechos que condujeron a la vigencia de esos documentos. Y aquí hay que decir algo fundamental, Ismael Cala, antes de pasar a la tercera parte. Y es que nosotros ahora estamos en condiciones, ya desde los años 70 y ahora más que nunca, de demostrar que es posible solucionar cualquier cosa en la Itaipú Binacional si ambas partes se ponen de acuerdo. Y quiero poner el énfasis ahora en el control de las cuentas binacionales, que es lo que está sacando urticaria en los últimos tiempos. Binacionalmente podemos ponernos de acuerdo en que se haga el control de las cuentas de Itaipú. La Contraloría General Paraguaya está en un esfuerzo, digo deliberadamente esfuerzo, por presentar una posibilidad de control, pero se ha equivocado en el procedimiento. Pero afortunadamente del lado brasileño está el Tribunal Federal de Cuentas de Brasil, que el 14 de julio de este año ya aprobó un diseño de control binacional de las cuentas de Itaipú. Es decir, si Brasil y Paraguay se ponen de acuerdo, claro que es posible controlar ya a partir del año que viene las cuentas de la entidad binacional. Estoy hablando de esto de los controles porque es un tema de actualidad nada más, pero muchos otros aspectos de la Itaipú Binacional pueden ser solucionados si es que se los ve dañinos para Paraguay o dañinos para Brasil, con la condición elemental de que para que eso sea posible
Ambas partes tienen que ponerse de acuerdo. Pero además tenemos diseñado en los documentos oficiales cómo ambas partes deben ponerse de acuerdo, y de eso hablamos después. Perfecto. Vamos a hacer una pausa, la última en este episodio de Mega Documental con Ismael Cala, y regresamos conversando, ilustrándonos, informándonos sobre la realidad de Itaipú, que es parte tan importante no solo de la economía, sino de la vida de Paraguay y también de Brasil. Así que regresamos en un 2x3. Gracias por estar de regreso con nosotros. Tercer segmento final. Se nos ha ido prácticamente el tiempo conversando con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Y estamos hablando de Itaipú, y el doctor decía que hay posibilidades, que hay formas de llegar a acuerdos, de ponerse de acuerdo. Así es. ¿Cuáles son esas formas? Bien, vamos a tomar los temas más actuales, que son la eventual revisión del anexo C de Itaipú, que habla de las bases financieras. Hay forma de ponerse de acuerdo en qué tarifa debe regir a partir del 2022 y del 2023, cuando desaparezca totalmente la deuda. Que serán menores. Las tarifas. La tarifa va a tener que bajar, pero hay que ponerse de acuerdo en el nivel que va a tener esa tarifa, de tal forma que Itaipú siga siendo un factor clave para el desarrollo de Paraguay y de los estados de Paraná y Mato Grosso do Sul de Brasil. Es importante decir eso, porque esos dos estados son los que más provecho sacan de la Itaipú binacional. Y también es posible ponerse de acuerdo en un tema que aparentemente saca urticarias, ¿no? Y es el tema de los controles binacionales. Se puede uno poner de acuerdo. El primer paso consiste en que el Consejo de Administración de la Itaipú binacional, que está compuesto por paraguayos y brasileños, empiecen a hablar del tema, de cómo hacer lo de la tarifa y qué tarifa, a qué nivel aplicar, porque la deuda va a desaparecer en parte ya el año que viene y totalmente en el año 2023. Pero aparte de eso, pueden ponerse de acuerdo también en los controles binacionales. Solamente hace falta que en esas primeras reuniones entre consejeros paraguayos y brasileños, ellos ya hagan un diseño, si es posible por escrito, de cómo llegar ellos entre sí, es decir, binacionalmente, a un acuerdo. Si eso es posible, el directorio toma eso, porque es el que ejecuta, se pone en contacto con la ANDE y Eletrobras, que son las propietarias, y una vez que todos ellos están de acuerdo, se eleva eso al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, que está constituido, en este caso particular, por el presidente Mario Abdo Benítez en Paraguay y por el presidente Bolsonaro en Brasil, le echan un vistazo a la propuesta, y si están de acuerdo, y eso es lo fundamental, el Poder Ejecutivo pasa esa propuesta al Congreso paraguayo y al Congreso brasileño. El Congreso tiene la última palabra. Pero claro, si ya desde el Consejo de Administración y del directorio de la Itaipú binacional, con aprobación de las propietarias, que son la ANDE y Eletrobras, han pasado un memo consensuado de modificación o de puesta en práctica de la tarifa y de los controles binacionales a ambos poderes ejecutivos, y si los dos se entienden de maravilla, como sí se llevan muy bien, entonces pasan eso como propuesta de nueva nota reversal, que es la palabra clave, ¿no? Pero el Congreso paraguayo y el Congreso brasileño tienen que aprobarlo. Si todo va así de bien como estoy diciendo y se crea una nueva nota reversal, que es una nueva norma vigente, entra en vigencia la nueva tarifa, que fue consensuada binacionalmente, y entra en vigencia el nuevo sistema de controles binacionales, porque ambos países se pusieron de acuerdo y desaparecieron los problemas. Ahora, puede ocurrir también que de repente el Poder Ejecutivo paraguayo no esté de acuerdo con el brasileño y viceversa. Como puede ser que los poderes ejecutivos sí estén de acuerdo, pero de pronto el Poder Legislativo paraguayo no esté de acuerdo. Entonces hay que revertir otra vez, rebobinar hasta que consiga una propuesta y pasa al Congreso brasileño. Y si el Congreso brasileño no está de acuerdo, y entonces muere la iniciativa. Porque tienen que ponerse de acuerdo todos los poderes. Y ya me ha ocurrido a mí, en la época en la que estaba en el Consejo de Administración de Itaipú, que hemos tomado una decisión en el beneficio de la paridad binacional en todos los órganos internos de la Itaipú binacional, que murió en la nada, porque el Congreso brasileño no estuvo de acuerdo.
Es decir, cuando planeemos nosotros conscientemente la modificación de la tarifa y los controles binacionales, tenemos que ser conscientes que la fórmula del éxito está en que en cada instancia vayamos constituyendo consenso. Correcto. Y si eso se produce a nivel de congresos, enhorabuena. Tenemos una nueva norma que rige en la ETEPU. Y eso es todo. Pues además, yo estoy muy optimista de que obviamente si se ha logrado mantener, ¿verdad?, hasta ahora, esta oportunidad de saldar la deuda, bajar la deuda, reconsiderar una mejor tarifa, va a ocurrir. Y que ella desaparezca, la deuda, ¿no? Exactamente, va a ocurrir. Claro. Gracias por estar con nosotros. Se nos ha escapado el tiempo de las manos. Yo personalmente agradezco entender mucho por esa potabilización que ha hecho usted de temas tan complejos, cómo funciona esto, que me parece además algo históricamente interesante. Como decía, dos adversarios en una guerra anterior se ponen de acuerdo para utilizar el recurso que les une en la geografía y poder hacerlo de una manera consensuada. Muchas gracias. Me gusta, doctor, despedir el programa siempre con algo que tenga que ver con estrofas de poesías o canciones de esta bella tierra que es Paraguay. Y vamos a hoy cerrar con recuerdos del Paraguay. Y dice así: rincón feliz donde nací, tierra de sol, tierra de amor. Tienes luna llena sin igual, noches estrelladas, cielo azul, tu amanecer y atardecer, tu anochecer primaveral. Eres acuarela guaraní, alma y corazón pongo al decir, viva mi patria, tierra gloriosa, viva mi luna tan tropical, porque todo en ti es belleza, lugar querido donde nací, porque eres el paraíso que Dios bendijo, mi gran nación. Qué bonito el amor y la pasión de los poetas paraguayos por su tierra. Gracias por estar con nosotros y que nos veamos en muchas más oportunidades para seguir aprendiendo de usted, doctor. Me emocionó esto último, Ismael Cala. Muchas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros y gracias a ti que nos estás viendo a través de Mega TV. Por supuesto, recuerda que el secreto del buen vivir es no dejar de sonreír. Dios es amor, hágase el milagro. Rojaiju, Paraguay. Es belleza, lugar querido donde nací, porque eres el paraíso que Dios bendijo, mi gran nación.